Bueno, ya estamos en directo hoy, en puntito, según, bueno, falta un minuto para, un poco menos, bueno, ahora sí estamos en punto. Para continuar con estos directos, ayer terminamos de ver un poco un panorama, porque esto podría llevar un desmenuce muy grande. Habría que dedicarle mucho tiempo a hablar del tema de las plataformas. Yo más o menos le di una visibilidad de cómo, o una visión, más que una visibilidad, una visión de cómo se ha movido, ¿no?, este tema de Internet, porque sé que a muchos le causaba curiosidad, sobre todo eh, porque saben que realmente estamos trabajando en base a eso, a una plataforma, pero en este caso una plataforma democrática, una plataforma inclusiva, una plataforma amigable y un trabajo de marketing detrás, de marketing online, de marketing automático que puede y va a tener eh, los resultados esperados. Eh, yo les dije que iba a hacer un resumen, ¿no?, de lo que podría ser esta plataforma, ¿no?, que incluiría todo este tipo de plataformas que se prevé que tengamos ya muy pronto, y conversar sobre esto. Pero hay un tema que yo no quería dejar de hablar, porque está muy implicado con este tema de el por qué me decido finalmente a hacer este tipo de espacio de legitimación artístico, este espacio de forma diferente a como ha sido hecho hasta ahora, y sobre todo porque esto no solo viene de toda mi investigación del marketing, no solo viene de todo mi conocimiento que pueda tener o mi experiencia que pueda tener con respecto al trabajo con artistas, al trabajo con mercado, sino que viene a colación también de un tema que me inquieta a nivel de investigación y que voy investigando para una, para una posible eh, para una posible edición eh, de un libro, y es el tema del valor del arte. ¿Cuánto vale el arte? ¿Cuánto vale tu arte? ¿Mm? Y sobre qué premisas yo me decidí a, y sobre qué valores me apoyé mmm, para eh, trazar este proyecto, que en un principio, cuando la polaca empezó, iba por un camino, y resulta que, bueno, pues al final eh, se, se llegó a la conclusión, viendo lo que comentábamos, lo que ustedes me comentaban, que esto era una realidad virtual que tenía que materializarse, porque se sustentaba justamente en toda la investigación, en todas mis opiniones, en todo el criterio que como historiadora del arte tengo yo con respecto a la legitimación de los artistas, a la promoción de los artistas, a todo el trabajo que se ha de llevar con un artista para poderlo escalar en el mercado, y no solo eso, poderlo visibilizar y más que nada poderlo legitimar. Entonces, a partir de ahí, vamos a hablar hoy de cuánto vale tu arte. Y esto también da la medida que, así como tú sepas cuánto vale tu arte, vas a saber también el valor que tú le puedes dar a participar o a estar inserto en una plataforma donde se realice todo tu trabajo de promoción, de visibilización y sobre todo de conexión con consumidores de tu arte. Esto es una valoración que se debe hacer, eh, que está muy explicada en estas charlas que voy a dar sobre cuánto vale tu arte.
¿Cuánto vale tu arte? Yo sé que me llevan preguntando, preguntando y preguntando sobre los precios. O sea, yo no voy a hablar hoy de precios, yo hablo de valor. ¿M? Y correlativamente a eso, ustedes mismos no solo se van a plantear el valor y el precio de su arte, sino se van a plantear eh, nuevamente el valor y el precio de la información sobre arte, del trabajo experto sobre arte y de en dependencia que el valor, del valor que tú le des a tu obra, que tú le des a tu, a tu camino artístico, a tu personalidad o a tu persona como artista, que es realmente lo que estarías dispuesto a hacer para que tengas en tus manos la posibilidad de cambiar lo que no has conseguido. Y esto es muy importante. Quiero hoy también felicitar a Raciel, que está de cumpleaños. Supongo que posiblemente no estará en el directo, pero bueno, hoy está de cumpleaños. Ayer estuvo Henry, en fin. Bien, vamos a empezar a hablar entonces de cuánto vale tu arte. Vamos, si nos remontamos, no hace mucho, a las décadas del 60 y 70, cuando comenzamos con todas las charlas, empezamos a hablar de los movimientos que se generaron a partir del 45, los 50, y llegamos casi ya al final de los 50 para entrar en 60 y 70, que es como una parte eh, en la posmodernidad. Y que retomaremos, porque para comprender esto hay que comprender todo lo otro que hemos hablado, y porque además las charlas no deben ser secuenciales, porque vamos hablando según, no es solo según yo quiera o ustedes quieran, porque estos no, realmente no son clases, son charlas en directo, pero sí en la parte que me toca a nivel didáctico y a nivel metodológico, hay conocimientos que tienen que intercalarse para poder comprender la magnitud de determinados procesos y la impronta que ha dejado esos procesos en, en temas que son muy correlativos a ellos, pero que al mismo tiempo muchas personas tratan de forma separada, o sea, no hacen un constructo de esto. Yo creo que la labor de un historiador del arte, la labor, lo que se hace en el mercado y el trabajo con los artistas es algo que tiene que estar muy correlativo, muy vinculado, e incluso debe llevarlo una misma persona, y hoy les voy a explicar el por qué. Yo decía que en los años 60 y 70 existía el problema de que los artistas que triunfaban comercialmente tenían que vérselas eh, con la pérdida de la credibilidad como artista. O sea, el triunfo económico, el triunfo comercial, hacía que, eh, que se perdiera la credibilidad en ese artista, porque se veía como un signo de mercantilización del arte, y porque estos movimientos estuvieron centrados en las negaciones, que empezamos a hablar de la primera, cuando empezamos a hablar, y se centraron mucho en lo conceptual y en la desmaterialización del arte, justamente para impedir que este arte se pudiera comercializar. No obstante, se comercializó después, porque ellos fueron legitimados, o sea, ellos trabajaron desde la legitimación con esos contramovimientos contra el mercado, pero terminaron siendo, no ellos como artistas, pero sí su obra terminó eh, entrando en un mercado además con mucho valor, porque justamente ellos lo que querían era lo contrario.
Entonces, esta pérdida de credibilidad, claro, jugó mucho eh, a favor y en contra de los artistas, ¿no? Pero cuando ocurre el boom del nuevo milenio, un poquito antes quizás, eh, el éxito de tener, o sea, el éxito del mercado, o sea, tener éxito en el mercado, se despojó definitivamente en esos momentos de una imagen negativa. ¿M? Y los artistas que triunfaban dejaron de ser sospechosos. Al contrario, se les comenzó a colmar de atención desde todas las partes, de todos los medios. Pero esto ocurre sencillamente porque ya hemos visto que una inflación en el mercado, una inflación que no se vio hasta que no rompió, pero entonces se asoció mucho eh, la buena obra a la subida estrafalaria de los precios en ese momento de los artistas en el mercado, de los artistas que estaban, hicieron el boom del milenio, o sea, entraron en mercado, cuando entra el milenio, un poquito antes estaban ya trabajando y entran a mercado así. Entonces, se quita este San Benito de el que triunfa es sospechoso para, o sea, el que triunfa a nivel de mercado es sospechoso para que todos los medios relativos al arte comenzaran a colmarlo de atenciones y a someterlos a una productividad a veces exasperante, ¿no? A veces exasperante en, eh, en cuanto a que ellos, teniendo en cuenta que una obra de arte es algo que no es algo, fundamentalmente todo lo que es pintura, escultura, dibujo, es algo que no es seriado, entonces claro, pues era un enfoque bastante, eh, bastante difícil para los artistas y eso provoca esa fractura que se produce después y el mercado se comienza a remover y se remueve tanto que empieza a crear otra didáctica, otra forma de hacer que ha conllevado sucesivamente a la caída de las grandes fortunas que se pagaban por las obras de arte y se ha ido acomodando a un resurgir, ¿no? Con nuevas prácticas y con nuevas maneras. No obstante, nuevas prácticas y nuevas maneras que siguen eh, siendo adyacentes a las que le dieron origen, pero que es justamente lo que se propone en estos momentos, es cambiar eso radicalmente cuando empieza una comercialización democrática a través de plataformas que realmente realicen trabajos con los artistas. El precio récord que alcanzaron en ciertas subastas muchos artistas fue una simbología del éxito. Recuerden que el punto final del mercado lo pone la subasta, porque es quien te pone el precio con que tu obra a partir de ese momento te va a, se va a vender, ¿no? Cualquier obra tuya. Y yo voy a poner un ejemplo de un artista que además son de esos artistas que yo trabajo independientemente, que me sirven además de ejemplo y que fue un caso muy conocido por los investigadores y por los historiadores, que fue el precio altísimo que alcanzaron en subastas específicas las fotografías que hacía de gran formato y que digitalmente manipulaba el artista Andreas Gursky. Y eso fue un sinónimo para la prensa alemana, sobre todo, de éxito artístico. O sea, este artista se elevó eh, a los cielos. Él trabajaba con fotos monumentales y utilizaba una iconografía muy accesible, saturada siempre con códigos que eran fácilmente entendibles, que provenían del mundo del pop, de la moda, los deportes. Y la gente, puedo decir que los compradores y los consumidores de arte cayeron literalmente de rodillas
cuando vieron la capacidad que tenía una obra de arte de crear verdaderamente valor monetario, basándose en una serie eh, de mediciones que no se avienen muchas veces, y después vamos a ver qué es lo que pasa con este tema, que no tienen que ver esas mediciones con, tienen más que ver con estrategias que con realmente eh, la obra en sí o la calidad en sí artística de un creador. Este artista sigue y una de las cosas más interesantes que pasa con su obra es cómo refleja de modo muy representativo los cambios en el mercado del arte, que anteriormente estaba organizado en torno a una venta minorista, a ese modelo de venta de coleccionistas muy específico. ¿Y qué pasa con, con estos cambios? ¿Y qué ocurre desde la década del 90? Se pasa de una escala manejable, o de un modelo de escala manejable en su obra. Fíjense cómo se estructura, qué correlación tiene la obra de un artista con el entorno de mercado y con el entorno social y con el entorno histórico y con el entorno cultural. O sea, él pasa en los años 90 de una, o sea, empieza desde la década del 90, y cuando ya arriba a este pop, a estas fotografías manipuladas, él había comenzado con escenas locales eh, y eh, se escora todo hacia una evolución, hacia una industria conectada globalmente y consagrada a la producción de visibilidad, visualidad y sentido. Pasamos de lo local a, eh, a este sentido y a esta visualidad global. Incluso en su obra, que después dejaré algunas fotos en la placa para que vean qué diferencia había entre una y otra, eso se expresa incluso en la obra del propio artista. En el curso de esta transformación, la estructura de la venta minorista en el mercado del arte, y esta venta minorista siempre está muy asociada con ese segundo, esa segunda parte, ese trasfondo, ese trastero que no se ve, que generalmente tiene en las galerías, fue reemplazado por una tendencia, o sea, al globalizarse y salir de los pequeños modelos locales, y se empiezan a establecer empresas de gran escala, o sea, como si fueran multinacionales, multinacionales de arte, ¿no? De empresas dedicadas a esto, y con múltiples ramas, sucursales y conglomerados de galerías. Claro, el pastel era lo suficientemente grande para repartirlo, y, ¿por qué no?, hacer esto, que es lo mismo que empiezan a hacer ellos también a nivel de internet a la misma vez. En paralelo a los desarrollos de la industria, por ejemplo, de la música y el cine, la industria del arte siempre va a obedecer, y obedece hoy, a la lógica de la celebridad y las posiciones dominantes que van a ocupar las cadenas, por ejemplo, de galerías estilo Gagosian. Pero ya vimos el fracaso de Gagosian en el medio más globalizado que es Internet. O sea, Gagosian retira, o sea, pérdidas, tuvo pérdidas, y se retira y vuelve al modo tradicional. Pero
a partir de ahí se empieza a crear el artista como celebrity, un celebrity, y todo va a girar en torno a esa celebridad que está más postulada a partir de él por todos los que construyen esa personalidad que alrededor de su obra. En correspondencia con este desarrollo, ocurrió un cambio grande en el trabajo de Gursky, en el plano temático. Porque él, los motivos que tenía del Rin y del Valle de Ruhr, era lo que les decía, cómo se evidencia en su obra, eran unos paisajes, unas fotografías de paisajes, pero muy conceptuales. Los reemplaza automáticamente por metáforas del consumo global, la cultura pop y el poder del sistema financiero. Empieza a incluir imágenes de la Bolsa de Tokio, de Kuwait, de las carreras de Fórmula 1, de las boutiques de París. O sea, él empieza a hacer una correlación entre el mercado, los intereses del mercado, qué hay, qué figuras o qué personas se mueven alrededor, en la nata de ese mercado, y comienza a introducir esos elementos. También hace mucho hincapié en Prada, por ejemplo, el Tour de Francia, incluye un concierto de Madonna en una de sus obras, y estas obras, tal y como las analizamos, esas obras de arte van a conmemorar el triunfo global de la cultura pop, nuevamente, pero otra cultura pop. O sea, el triunfo global, así como se desacralizó, como el pop desacralizó la sociedad de consumo, aquí se hace un canto a esa cultura pop global y la fascinación generalizada que sienten las personas y los propios artistas con respecto a la celebridad. Comienzan a convertirse en celebridades. Y al mismo tiempo, como todos los que están a su alrededor sucumben ante su encanto, ante su figura como artista, ¿no? El artista como una celebrity, una estrella tan grande como puede ser Madonna o como puede ser, no sé, como puede ser cualquier celebrity o el Star System de Hollywood, en fin, son celebrities alrededor de la cual, por supuesto, se mueve mucho dinero, porque así como su obra expresa toda una cultura de triunfo del pop de ese momento, ellos también son la representación de iconos del pop. Comienzan a ser adorados. Entonces se empieza a desplazar el interés de la obra del artista nuevamente. Ocurre una cosa muy curiosa con este artista, Gursky, que es que en una entrevista, o sea, miren lo que hay fuera del artista, todo lo que se genera alrededor de él y lo que él confiesa en una entrevista, que es lo que marca para mí mi cambio de opinión. He puesto un artista de los que tengo reseñados, pero este es muy evidente, porque ocurre algo que él hace, ¿no? Y te das cuenta que ahí, por muy celebrity que pueda ser, en el fondo es un artista, y no es malo, además ser un artista, es un fotógrafo bueno, pero en el fondo era como una exageración de esa celebridad, ¿no? Y él, en una revista alemana que se llama Der Spiegel, ante la celebridad, ante esa cáscara de celebridad vacía, ¿qué hace? Intenta reforzar sus referencias histórico-artísticas del proyecto que él realizaba, y generó casi de forma inadvertida una suerte de reacción en cadena de interpretaciones. Fue algo que se publicó mucho en castellano, en inglés, en todo, con este artista. Y él, como al pasar, ¿no?,
para anclar un poco, era como decir, bueno, sí, yo tal, 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 y soy una celebridad, pero yo soy artista, o sea, yo tengo una referencia histórico-artista que me sustenta, es como esa necesidad de poner un bagaje que te ancle a el mundo artístico y no pasar de ahí a un icono pop del arte. Porque además un icono pop del arte ya había existido, pero ya no es el caso de Andy Warhol, que fue una celebrity, porque además trabajó en muchos campos. Se trataba de que un artista alemán, pues sencillamente era una celebridad mundial. Y él, eh, cuando, la, eh, cuando hace esta reflexión en la revista, después él menciona una visita que hace él, un poco para dar referencia, a una muestra de Caravaggio. Y él dice que durante esa visita él se dio cuenta de que en sus nuevas fotos de carreras de autos había utilizado de manera inconsciente una clase de iluminación similar nada más y nada menos que a Caravaggio, que fue el creador de el tenebrismo y el más grande pintor de la luz y la sombra. O sea, o sea, a, plantear eso, o sea, no es plantear un referente artístico de la vanguardia, es ir hasta Caravaggio, maestro de la luz y la sombra, que creó su propio estilo, que es el tenebrismo, y él plantea que lo que hace en sus fotos de Fórmula 1, de forma inconsciente, él se da cuenta cuando ve la exposición que él había utilizado esa clase de iluminación. Esto que él dijo, que se publicó, esta comparación que hace él de su obra con la de Caravaggio, que al decir de los griegos es una mezcla de ibris artística, o sea, los griegos cuando las personas tenían, cuando llamaban que alguien tenía ibris, era que tenía ira, ¿no? Tenía, cuando, por ejemplo, en la Ilíada, el tema de la Ilíada es la cólera de Aquiles. Aquiles tiene ibris, o sea, tiene, la conducta es agresiva y de autocreencia, de una sobrevalorada autoestima. Es decir, ibris viene siendo algo así como una soberbia, eh, en este caso una soberbia artística, porque él era una celebrity. Y esta comparación mezclada entre la ibris y al mezclarse con un cliché histórico, se volvió moneda corriente ya a partir de ese momento en todos los artículos que los críticos escribían sobre Gatsby. Porque, como si por acción refleja, todo el mundo se uniera al coro del deleite, o sea, y a su uso de la luz. Todo el mundo hablaba de su uso de la luz como Caravaggio. Ya no era, me percaté que usé cierta iluminación, no, no. Ante una obra de él, por supuesto, con aquella declaración de anclaje y de, y de una técnica de la pintura llevada a la fotografía, que digo que es muy difícil lograr una iluminación fotográfica, se hace, se hace, y hay artistas que la tienen, pero no son artistas que realmente tienen muchas obras, muchas fotos, muchas fotografías, ¿no? Muchas veces dentro de la fotografía que tiene a lo mejor son dos con los que hacen un trabajo impresionante, es que es difícil lograrlo ya en el cine, que ser muy buen, ya no muy buen fotógrafo, sino muy buen iluminador. Y cada vez que se mencionaba a este artista, era el Caravaggio del nuevo milenio. O sea, porque ya lo que se decía es que él usaba la luz como Caravaggio. Y la sola mención de su nombre parece, dio a una reflexión eh, de
como que él necesitaba cierto equivalente de ennoblecimiento artístico histórico. Porque esto fue lo que lo hizo trascender, porque a partir de ahí ya... ¿Por qué? Porque todo lo que digan las celebridades, todo lo que eh, sea de uso icónico de estas personas, pasa a ser el, como el, como el yo lo hago, ¿no? Más que fan, ya son acólitos de esa persona, son ejemplos a seguir, pero no en cuanto a trabajo, no en cuanto a obra, que es buena en este caso, pero era como un sistema de adoración a él, por la frase y por buscar un anclaje simplemente histórico-artístico, porque supongo que él, dentro de sí mismo, se sentiría muchas veces como un mono de feria cuando la gente iba hacia él, compraba a grandes precios su obra, pero no se hablaba de su obra, se hablaba de él y a partir de él, y esto se contrata justamente con esto, cuando él dice que usa cierta iluminación como Caravaggio, esto se convierte en el eslogan de este artista. O sea, todos los que hablan sobre él hablan de que él usa la luz como Caravaggio. Entonces, ahí te das cuenta del poder que en ese momento adquiere una figura fabricada en torno a una obra que deja de ser lo importante para centrarse no en la legitimación del artista, sino en construir en él mismo un emporio donde la obra prácticamente se convierte en merchandising del artista. Un merchandising carísimo, pero que se convierte en inauguraciones, en vernizajes, en openings, vamos, multitudinarios, donde todo el mundo quiere asistir y donde ya se cobran entradas en fin, todo por estar cerca de este artista. En este mismo tiempo sale a la venta, por ejemplo, es un momento donde se empieza ya como la celebridad y la necesidad de poseer la energía de los artistas. Después de la muerte de Joseph Boy, se venden sus uñas, él se cortaba las uñas, como él tenía mucha implicación con las culturas nativas, él se cortaba las uñas de los pies y de las manos y la iba echando en botes, para que no, para que sus uñas no perdieran, para él no perder la energía del crecimiento, y supongo que por vinculado a trabajos mágicos que se pudieran realizar, pero era porque él tenía ese enfoque también en su obra, ¿no? Pues se venden los botes de uña a un precio gigantesco y empieza también a ser considerado un icono, como San Joseph Boy. Los periódicos que él tenía acumulados en el estudio donde trabajaba, que era leer la prensa y le iba tirando, pues se sacan en lotes a subasta y se pagan verdaderas fortunas, como se puede pagar por una chaqueta que sudó Elvis Presley. Así, justamente. O sea, cosas que él no usaba en la obra, no eran obras, eran retazos de su vida. Pues empieza todo este movimiento en las mismas subastas de arte. Y claro, las figuras de los artistas construidas a partir de toda una mística, porque realmente era un proceso místico y al mismo tiempo mítico, ¿no? Pero bueno, si se hubiera inclinado más a lo mítico, se hubiera pegado más a la historia, pero es místico, es como la adoración de uff, qué grande. ¿Qué nos viene a decir esto? Al final, esa declaración de quizás inconsciente o quizás por una necesidad de decir, bueno, yo no solo soy el tipo que todo el mundo quiere tocar, o sea, yo, ahí está la obra, ¿no? Porque la gente la compraba ya antes de estar expuesta, da igual, era estar con él, era que él, como poseer esa energía, era como una cosa sectaria. Y esto hace que los historiadores nos planteemos entonces una cuestión importantísima, que lo que viene a decir esto es que incluso en el mundo del arte, gobernado por imperativos económicos,
por un mercado global que generalmente ha jugado con frecuencia el rol de árbitro de las cuestiones artísticas, la historia del arte sigue siendo requerida como póliza de seguro. O sea, ¿por qué? Porque las celebrities, este señor celebrity tiene una escuela de fotografía, por ejemplo. O sea, sí, pero no. O sea, no hay una consolidación, que es lo que yo hablo cuando hablo de escalar a un artista en una plataforma. No hay una consolidación de la obra, ¿sí? Sino hay una, se creó como el mito del artista como celebridad, ¿sí? Donde verdaderamente se hacían cosas como que la obra del artista, después que la galería a lo mejor había pagado 5.000 euros para entrar a la galería, consistía en que el artista tomaba en una tacita y la ponía en la bandeja y todo el mundo tomaba el café de esa tacita. En eso consistía la obra y para eso había que pagar. Y ahí se acabó, no había más nada. Porque era como un fenómeno de, como lo que genera todo lo que es icónico. Pero esto nos dio la medida a los que hemos investigado sobre esto de que no hay artista sin historia del arte, no hay artista sin legado, no hay artista si no está anclado en un contexto histórico artístico. No hay artista si ese artista es una línea que desaparece o un río que se seca dentro de la historia del arte porque se olvida. O sea, en la historia rememora a aquellos artistas que a pesar de todo dejaron un legado. Esto también es un producto fabricado por el mercado. O sea, no es culpa muchas veces de los artistas, es culpa de la fabricación que hacen con el artista. Y culpa, por supuesto, de los que siempre culpo, los galeristas, porque no hacen trabajo, no han hecho trabajo de legitimación. La legitimación era económica. Y ya digo, prácticamente ni se miraba lo que se compraba, pero poseerlo en ese momento era un valor. Ahora, o sea, este hombre tiene el récord de la fotografía más cara vendida en la historia de la fotografía. Pero hasta ahí, o sea, hasta ahí llegamos. Porque no está anclado. Y todo esto es a partir de revistas especializadas, es a partir del conocimiento que nosotros investigamos. Porque cuando tú tienes que investigar para colocar a alguien en la historia es porque no está. Es porque por alguna razón no existe. No es visible a ti. Entonces te vas encontrando, o sea, salvo los casos donde los artistas, por problemas coyunturales, políticos, ideológicos y tal, son condenados al ostracismo y se silencia su obra, desaparece, ¿no? Ahí, pero está su obra. Pero estas personas, tú indagando, investigando en los fenómenos que van ocurriendo y vinculando historia y o sea, el valor de la historia del arte contra el valor del mercado, vas encontrando estas cosas que te hacen sacar estas conclusiones, como la que yo saco diciendo que, bueno, que el mercado, por mucho que en un momento determinado mueva dinero, los artistas, por mucho que se conviertan en celebridades, ellos necesitan el reconocimiento de la historia del arte y necesitan anclarse en sus referentes histórico-artísticos para tener una póliza de seguro, es decir, para garantizar un legado y para garantizar su continuidad como artista. Porque su continuidad en mercado sí va a depender de que esté o no incluido dentro de la historia del arte de su momento. Y más que ahora trabajamos con arte que se está haciendo mañana. Y que va siguiendo la obra de artista, va siguiendo la obra de artista, va siguiendo la obra de artista. Esta referencia que hizo artístico-histórica que él introdujo, Dorsky introduce casualmente, consigue asegurar que la obra también
es un significante a nivel simbólico. De ahí valor. O sea, ¿cuánto vale tu arte? No es qué precio tiene, es qué valor tiene tu arte. O sea, es un significante en el nivel simbólico. Pues si bien el éxito del mercado puede hoy ser equivalente a relevancia cultural, en el largo plazo, esta relevancia a un largo plazo, que un largo plazo, es que es más, yo diría que a corto plazo, porque se extingue esa figura, se apaga y nace otra, más bonita. O sea, las celebrities mueren jóvenes, mueren en un sentido metafórico, ¿no? Porque la gente quiere, o sea, los que se nutren de ese tipo de arte, los que se han nutrido de ese tipo de mercado, son personas que también están acostumbradas a otro tipo de expresión, ¿no? La belleza física, la juventud, la moda, que está muy ligada con este mundo. Por ejemplo, ya lo dije, hacía muchas referencias a Prada, por supuesto también vestida de Prada, con lo cual se ha de suponer que detrás de su obra también haya al él convertirse en un icono, pues haya una retribución de Prada, porque es la marca que aparece siempre en sus obras. Repito, que lo que hoy puede ser equivalente a relevancia cultural, si no está bien cementado, en un corto plazo, esta relevancia va a depender también de la clase de significado simbólico en el que la historia del arte y los expertos son decisivos. O sea, si ese artista se connota hoy dentro del mercado, dentro del éxito social, dentro de la relevancia sociocultural del momento, va a necesitar, para poder subsistir, obligatoriamente que el significado simbólico que él porta sea reconocido por los historiadores del arte y los expertos, porque si no, o sea, no continúa, y continúa a muy poco plazo. Entonces esto es muy importante porque así como no se reconoce mucho la labor y se priorizan, por eso el gran fracaso, a los galeristas, a las subastas, a los marchands, a los curadores y todo ese sistema disperso que existe, a los críticos que hacen una crítica por lo que oyeron, o a los críticos que venden al mejor postor la crítica, o sea, lo tumbamos o lo llevamos arriba. Bueno, si hay que tumbarlo, pues me cobro más, y por llevarlo arriba también cobro más. Es como un juego de intercambio económico. Al final, quienes decidimos el peso de un artista y de su obra somos los historiadores del arte, que somos los que hemos trabajado y hemos estudiado y hemos investigado en función de eso. Portamos todos los recursos para anclar a un artista en un determinado concepto, y también se nos prepara como investigadores y críticos, como curadores, para que seamos quienes verdaderamente legitimicemos esa obra. Porque si no, no hay perdurabilidad hay perdurabilidad quizás un tiempo del valor económico. Ese valor económico va a caer, y el que compró, que no sabía por qué compraba, pues resulta que lo que tiene en las manos es nada. ¿Por qué? Porque no hay una referencia. O sea, ¿dónde está este artista? ¿Quién lo autentifica? O sea, somos los historiadores los que tenemos, porque además la gente confunde a los historiadores con gente que está envuelta en bibliotecas con libros de, no sé, como si estuviéramos en monasterios, ¿no? Leyendo la cultura medieval.
No, los historiadores, o sea, yo soy historiador en arte contemporáneo. En contemporáneo quiere decir que mi ejercicio de la historia es el aquí y el ahora. Y ya el mañana, ¿qué van a hacer mañana? Entonces yo creo que eso es una exposición que hay que hacer permanentemente y hacer valer, y sobre todo que los artistas sepan, porque los galeristas, las de la subasta, lo que les interesa es el aquí y el ahora, pero del momento, de lo monetario, o sea, pájaro en mano, no 100 volando, pero el artista es el principal perjudicado de todo esto, y mucho más su obra, que se pierde, o sea, deja de tener un valor, se tira, vamos, porque la gente deja de, porque además compran sin siquiera gustarle, pero no importa, ¿no? Compramos porque nosotros poseemos de tal, y al final quedan como una pérdida inmensa y como verdaderos imbéciles. Y por supuesto, toda aquella gente que estuvo en el medio de todo aquello ya está con otro. No hay responsabilidad sobre eso. Ah, cayó el artista, bueno, las crisis del mercado, y a fabricar otro. Porque esto necesita renovación, caras nuevas. Porque ellos nunca llegan a consolidarse como artistas. Ese es el gran fenómeno. Por eso mi inclinación a la emergencia, a los artistas emergentes, que no quiere decir que salgan ahora, sino que tienen una carrera, pero no están todavía puestos a mercado. Son buenos en su carrera, son buenos en la técnica, tienen un valor simbólico muy referencial a la historia del arte, pero no están en el mercado, están frescos. Entonces, si se hace toda esta labor de legitimación, es obvio que se escala y que no baja, la escalera no cae, porque no es una escalera de paja, es una escalera de ladrillo, y se sube de escalón en escalón, y se obtiene la legitimación según se vaya transitando con disciplina, con trabajo, con productividad de ambas partes, o sea, de artista y de experto, porque es el que va a legitimar finalmente la obra, y más eh, que el experto en este caso tiene obligatoriamente que ser un historiador y un investigador. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, pero en el medio digital, sí, tú eres doctora, pero eso no... Sí, claro, tú tienes conocimiento. No. Si voy al sentido práctico de mis doctorados y mis másteres y de mi número de investigadora, el valor que tiene, independientemente de todo lo que pueda aprender o saber hacer, es que yo puedo, con mi nombre, yo puedo legitimar verdaderamente a alguien. Lo puedo legitimar a base de, también me pagas y te legitimo. Pero en mi caso, yo, así como les pregunto a ustedes cuál es el valor de tu arte, el valor de mi trabajo no está en venta. El valor de mi trabajo no está en venta, no se paga, porque yo trabajo sobre la base de mis principios y mis valores, y yo legitimo lo que es legitimable. Entonces, ese es el valor práctico de que yo sea doctora. Yo podía tener el mismo conocimiento sin serlo, porque de todas maneras, el grado científico y el grado que yo tengo como profesora universitaria es simplemente eso, es una acreditación, la máxima acreditación que puede tener un especialista para poder firmar, para poder tutelar tanto a investigadores como a artistas, porque es un nombre que está plasmado, reconocido, registrado, que está ahí, y que además lleva un trabajo de legitimación de su firma en muchas publicaciones, con exposiciones, con todo. Es un trabajo, aquí todo tiene que ser medible, mensurable, pesable. Esto no sale de la nada o de lo que la idea que tú te hagas, no. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no puede. Tiene que contratar a una persona, si es honesta, y aunque no lo sea, porque no puede. Es como un médico. Si tú no eres médico, tú no puedes firmar una receta. Y como un médico hace un juramento, pues tiene que firmar, no puede vender estupefacientes a los drogadictos, ¿no? Se supone. Pues es lo mismo, a nivel de integridad. O sea, se legitima lo legitimable, lo no.
porque eso va en contra y al final se revierte. Es como ha pasado con los LAN y las numerosas firmas de LAN que han sido certificadas por Lulan. Porque Lulan, ¿qué pasa con ella? Era la mujer de LAN y quedó con un poder sobre la obra de LAN, pero que ella fuera una experta en LAN, no, eso hay que certificarlo con un experto en Wilfredo LAN. Pero ella ha emitido certificados múltiples y hay muchísimos LAN, sobre todo dibujos, que son falsos. Pero que ella, en su momento, que cuando yo supe, por 5.000 euros, emití el certificado. Hasta ahí, hasta ese precio llegué hace bastantes años. Entonces yo creo que esto ya nos pone en una tesitura para que comprendan todo lo que tiene que ver con la plataforma, el experto, la conexión, los artistas, la legitimación. Y es que este mismo proceso de celebridad ha demostrado que si no existe un experto y no existe un experto que además sea historiador y que sepa hacer todo el proceso de un artista, la legitimación del artista es nada. Es un artista de usar y tirar. Es un Kleenex. Lo exploto y después me voy, ya me estoy construyendo otra figura. Porque las figuras de la música que han sido construidas así han desaparecido. No son figuras como Madonna, que lleva toda su vida trabajando y es un icono pop, sí, y un objeto de adoración. Pero es una mujer que trabaja todos los días de Dios. En su cuerpo, en su danza, en todo, en sus espectáculos, todos los días de Dios. No deja por eso ni de vivir, pero tiene una carrera avalada. Y sí, la adoran. Yo la adoro. Pero trabajó. Y Marilyn Monroe trabajó, por mucho que digan que no, trabajó. Mucho. Y dejó de ser Norma Jean para convertirse en Marilyn Monroe. En un icono eterno del cine y de la mujer. Porque hasta la Coca-Cola lleva su forma. Se modeló 1000 veces para que diera el contorno de Marilyn. Entonces, hay referentes y referentes. Que los iconos de neón se apagan. No funcionan, pues son iconos muy tecnológicos, muy fabricados para usar y tirar. Valor 5 años, como las neveras. Compras una nevera y a los 5 años tienes que tirarla porque no sé por qué. Mi madre siempre tuvo la misma nevera, yo creo que 40 años. Y nunca la tiró. Y funcionaba a la perfección. Porque estaban hechas para durar. Los coches, todo. Pues esto es igual, es fabricar un producto. Donde lo que está detrás de él, el soporte que debe ser su esencia, su tierra, donde enraizarse, no existe. No hay. Cuando buscas, no hay. Hay indicios que están sugiriendo que en los últimos años el hecho de que una obra de arte fuera considerada artísticamente relevante dependió siempre y en gran medida de su valor en el mercado. O sea, era el mercado quien legitimaba con sus valores, es decir, con sus precios, porque no era un problema. Cuando yo hablo de valor de mercado, hablo de valor de precio. Valor de mercado es precio. En el mercado el valor es una cifra de dinero que está asociada con el valor del oro que hay en los bancos. Es así, no hay más. Entonces, eso ya hay pruebas con las que podemos constatar eso. Con lo cual, ante esas pruebas, también se pueden derribar muchas evidencias y muchas personas que han jugado con eso. No estoy diciendo ni denunciar, ni nada, sino a través de un trabajo intelectual, probando que realmente ellos han fabricado artistas que han dejado en ruina a muchos porque no valen nada hoy, porque realmente no tenían esa motivación o la tenían y los convirtieron en estrellas
de los espectáculos. ¿Y que por qué ocurre esto? Porque no hay un trabajo, hay una movilización económica. Es como las vacas gordas, venga, 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 mientras más dinero haya, mejor, mejor, mejor. Entonces ahí ya se pierde todo, y sobre todo mantuvieron muy apartados a los investigadores y mantuvieron muy apartados durante ese periodo a los historiadores. Por eso, cuando tú te lees un libro sobre todo esto, cuando lees a Danton, cuando lees a todos los que han escrito, tienen una crítica hiperácida para todo esto. Y una crítica que llegó a plantear un libro que se llama Después del fin del arte. ¿Qué? Porque se llegó a plantear la muerte del arte. Porque ya no existía arte, lo que existía era espectáculo, luces, espectáculo, acción, eso. El artista no es un productor de una mercancía única, el artista era él, prácticamente era él quien se subastaba. Y esto, con estas pruebas de investigación, que yo también, justamente por eso, quizás empecé todo este proyecto, por mi propia investigación. No sé, la Frida Polaca fue como una intuición. Yo llevo investigando sobre esto muchísimo tiempo, así como llevo investigando sobre el tema de la pintura y la mujer, o el arte y la mujer. Pero siempre me ha llamado mucho la atención el tema del mercado, porque ves piezas que dicen, de artistas conocidos incluso. Me encanta la pintura de Frida Kahlo, pero se subastó, se subastó hace poco un Frida que yo no lo hubiera comprado. Vamos, ni por, no sé, ni por 30.000 euros, ni 20.000, ni 10.000, porque era un cuadro sin acabar. Era algo como que un bosquejo, pero que no terminaba de ser un cuadro. O sea, ¿y por qué lo compras? ¿Para qué? Si ese cuadro no lo puedes legitimar con la obra de Frida, porque tú pones eso y le tapas la firma y la gente dice, es un dibujo de tu sobrino. Porque no hay una correlación entre la fuerza artística de la obra a nivel simbólico, el valor simbólico de la obra de ella como artista, a eso. Eso es un valor de mercado. Eso es ponerle precio a una mercancía. Pero ocurre que este valor de mercado necesitaba, porque el mercado necesitaba mantenerse, y esto era de caída en caída, y hay veces que no se podía fabricar otro celebrity. El mismo mercado, por eso ocurre este desplazamiento, y por eso se abren estas puertas nuevas, ¿no?, y limpias para el arte y los artistas, porque el mercado sigue necesitando que el arte represente un valor simbólico como legitimación final. Por todas estas experiencias por las que ha pasado, por todas estas fracturas que ha sufrido el mercado, por la avaricia y por la falta de un trabajo honesto por parte de los que han llevado el arte hasta hoy. La falta de integridad de esas personas que se mueven como gusanillos y que muchos están cayendo, porque además lo veo en las redes, la caída, los cierres, todo. Porque llega un momento en que aquí se juega a otro juego. Y el mercado, yo lo dije cuando empecé, está adoptando a los herejes. ¿Y quiénes son los herejes de hoy? Las personas, como yo, y como ustedes, que siempre han considerado que el valor del arte no es su valor de cambio, sino es ese valor simbólico para ser legitimado finalmente y poder estar presente en el hoy, el mañana y el siempre. Y eso es lo que legitima verdaderamente a posteriori el valor de mercado, el valor de cambio, que es el precio de una obra. Pero los artistas, muchos no los entienden así, por eso muchos artistas, como a veces digo, están en 50.000 grupos poniendo en obras en cualquier parte, porque lo que les interesa es mover, vender. Pero si tú no estás consolidado, tú pasarás sin saber qué pasaste, y nadie va a saber qué pasaste, porque no estarás. Cuando se escriba en 5 años
estos momentos del 2000 ahora, si es que llegamos a poder escribirlo, porque tal y como va el mundo, tú no estás. Y vas a estar vivo. Y no tendrás ningún valor, ni de cambio, ni simbólico. Porque al final, la legitimación tiene que quedar plasmada con investigación, con trabajo, con evolución. Y eso solo lo puede hacer aquel que se ha preparado toda la vida para hacer eso. No un galerista, no un empresario que de pronto se pasa de las finanzas o no sale de las finanzas, pero abre en el arte, porque sí, Saatchi, Gagosian, grandes galeristas por las grandes galerías que tienen, por los grandes artistas que pueden fichar, pero Gauchan, Saatchi tienen por debajo de él, de ellos, otras empresas que financian esa galería. Y el día que las tengan que sacrificar a ellos, a esa galería y a los artistas, por lo que verdaderamente sostiene su imperio, los van a sacrificar. Porque realmente, aunque sean formados, vamos, summa cum laude, ellos mueven dinero. Y cuando se mueve dinero, no se juega. Y aquello que perjudica que su dinero se mueva y que su status quo se tambalee, es eliminado. Automáticamente. Es como estar contratado en una empresa que tú crees que es familiar y te adoran y no sé qué. Y cuando tú constituyes una pérdida, no una incomodidad, no un peligro, no, una pérdida económica, adiós. Y si pueden, no, ni te indemnizan. Porque es así. Y toda la vida te dijeron que eran la familia empresarial. Eso es mentira. No lo hace nadie. Nadie sacrifica lo que tiene en pos del otro. Pero este movimiento que se genera aquí es precisamente lo que quiere evitar que no haya que sacrificar nada, porque el sostén, la empresa principal y el principal objetivo es el arte, como el principal objetivo de mi mentor es el marketing digital y el del mentor es el enseñar a pescar y no dar pescado, como dice él. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer las cosas diferentes. No es que no queramos ganar dinero, yo gano dinero y quiero ganar dinero como ustedes, pero se puede ganar dinero para siempre, generar un activo. Lo que no se puede es jugar con una persona, construirla y después dejarla caer y decir paso al otro porque hay mucho. O te bajo o te subo las comisiones porque tú eres menos productivo o porque tu arte se vende menos. Entonces, claro, tengo que subirte la comisión a ti. No. Esto es un espacio democrático donde si caes aquí, si tú caes aquí, aquí no es bancarrota, aquí, no. Es que cierra la empresa, el negocio, el eslogan, el branding, la marca y montate otra cosa. Porque ya, no hay más. Porque nos exige mucho trabajo experto y mucho trabajo de verdad. Que hoy yo ya estaba analizando, he hecho todo el listado de todo lo que yo debo hacer en la plataforma, yo, y es monumental, monumental. Entonces hay que querer hacer eso, hay que gustarte hacer eso, porque además ese trabajo monumental no es que lo haga una vez, es que eso hay que recircularlo, incrementarlo, aumentarlo, pasarlo de escalón, ya entonces no lleva este tipo, lleva este otro, ya no es ya no es un artículo, ahora tiene que ser un ensayo, o sea, es un trabajo y no hay un robot que escriba, que esté conectado a mi cerebro y escriba. Lo más que puedo hacer es dictarle al ordenador y después corregir ortografía. Pero el trabajo hay que hacerlo, el pensamiento hay que hacerlo y el análisis hay que hacerlo. Entonces, la conclusión, y yo quiero que por eso, porque yo empecé para los que no estuvieron desde el principio, diciendo que si tú sabes el valor de tu arte, si tú sabes tu valor como artista y el valor de tu obra, tú sabrás qué es lo conveniente para ti y qué es lo mejor para ti.
¿Qué forma de legitimación quieres tú? Y esto va directamente al corazón de los artistas. Artistas, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Comer hoy o tener banquete el resto de tu vida? Libre además. Entonces tú sabrás de qué modo quieres legitimarte o de qué modo puedes tener 5 años de gloria y nunca estar en lo que realmente importa, que es en el legado histórico que tú dejes, porque como otros tienen influencias de artistas anteriores y se inspiran en ellos y los aman y los veneran, el legado de ustedes es que los artistas de mañana, las referencias sean ustedes, como los expertos de mañana, los historiadores de mañana, tienen que tomarme como referencia si yo soy capaz de hacer un buen trabajo. Y en eso todos los días me corrijo y nunca me conformo, porque yo quiero dejar un legado, una huella, pero no para erigirme un monumento, sino para que tiren de ese hilo y sigan un camino de corrección en el trabajo, un camino de coherencia, de honestidad, de integridad. Y el único medio que lo permite hoy es este. Y lo seguiré manteniendo siempre, porque eso es además extendido en las redes, en ese 3% que no sube de personas que trabajamos y que tenemos negocios por internet. Ese sentido de la colaboración y del legado, ese sentido de sí, ganamos dinero, porque nuestro trabajo vale dinero, tiene un valor, porque si yo cobro el valor de mi trabajo no puedo ponerle precio, yo sí me valoro y sé lo que es más conveniente para mí. Entonces no le permito a nadie que me diga cuánto tú cobras, no. Perdón, yo no cobro porque yo no me vendo, no me compras, ¿no? Yo tengo un valor, sobre ese valor hay una escala equivalente en moneda, pero depende qué es lo que tú quieres comprarme o qué quieres que haga, qué tú quieres que yo haga contigo. No, yo quiero que me lleves esta hora, no, porque no. ¿Pero por qué? Pues entonces actúo con la sinceridad y la claridad que me caracteriza. Y le digo, es mi opinión. Coge y lo puedes llevar a otra persona. Para yo, no trabajo tu obra porque, primero porque no vas a obtener resultados. Y esa es mi garantía, los resultados. Y ese es mi trabajo, mi continuidad y mi legado, mis resultados. Entonces, por eso siempre digo que hay ciertas cosas que van a estar abiertas donde no todos podrán estar. Porque también depende de mi trabajo, de lo que yo tenga que hacer y lo que yo tenga que legitimar. Y yo no legitimo nada en lo que no creo. Ni practico nada que no, vaya, no hablo de nada que ya no haya practicado hace muchos años. No lo hago. Yo voy a mi ámbito, a mi mundo. Podemos charlar de habanos, pero yo no soy un especialista en habanos. Te puedo contar la historia de las tabaquerías de mi papá, te puedo contar la historia de muchas cosas que sé sobre el tabaco, pero yo no soy especialista en habanos. Era él, y no dejó escrito. Entonces, yo voy a mi expertise, y lo que yo valgo dentro de ese expertise, y lo que yo sé que puedo hacer, aunque me pase horas haciéndolo, porque además lo voy a hacer feliz. Entonces, esto es algo que hay que meterse muy bien en la cabeza, sobre todo aquellos que sé que aman el arte, que viven del arte, pero no comen del arte, viven del arte porque el arte nos nutre. Yo muchas veces ahora, cuando voy a sentarme a comer o a cenar, no tengo hambre. Me dice, ¿pero por qué no tengo hambre? Porque estoy eufórica con lo que estoy haciendo, porque estoy
estoy en positivo y sé que estoy en el camino. Ayer me encontré un amigo y me decía, te veo más feliz. Hacía años que no te veía tan feliz, pero se te sale la felicidad. Cuando alguien te dice eso, tú dices, yo estoy por el camino correcto porque eso es lo que yo siento de pasión. Pues es lo mismo que tiene que sentir alguien que hace arte. Porque la obra tiene que manifestar un valor simbólico para poder ser catalogada cultural, histórica y artísticamente. No vale un artista de hoy, vale la continuidad de un trabajo artístico y la solidez de una carrera artística. Entonces, por hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos a hablar mucho de esto porque hay muchas cosas que quiero que sepan los artistas, que es a los que nunca se les dice nada y que siempre son los que están perjudicados, por lo menos muchos artistas. No hablo de mercaderes de los templos, artistas. Y yo creo que es bueno, ya que estamos cambiando las cosas, que los artistas sepan qué se hizo, por qué se hizo, sobre qué tienen que reflexionar y sobre qué tienen que pensar con respecto a su obra, qué es lo que quieren hacer con ella y puedan tomar decisiones con respecto a su trabajo, a su carrera y a su obra. Entonces vamos a dejarlo aquí. Mañana vamos a seguir definiendo todo este proceso de valor simbólico, pero termino con la frase con que hablé ahorita. Sin este valor simbólico, que quien lo confiere es la historia del arte y los expertos y los investigadores que trabajamos en ella, no hay valor de mercado. Y en este nuevo mercado no lo habrá. Ninguno, ni para un año. No va de celebrity, va de artista. Este juego va de artista y va de arte. Y va de consumidores que quieren arte, no celebridades. Porque hoy con internet todo el mundo puede ser una celebridad y todo el mundo se siente celebridad. Hasta se fabrican iconos y tal y tienen miles de posibilidades. Nadie quiere comprar una celebridad. Todo el mundo se siente una celebridad. Internet es los 5 segundos de gloria al que todo el mundo tiene derecho, los 15 segundos, que habló Andy Warhol. Es decir, si no hay una fundamentación en un trabajo profesional, todo el mundo es una estrella, todo el mundo es un icono, todo el mundo es un youtuber, todo el mundo es influencer. Y bien, me parece muy bien, esto ha dado una democracia y una posibilidad de trabajo a mucha gente que no tiene otra habilidad que esa. Me parece estupendo, pero esto no va ni de influencia, ni de celebrity, ni va de nada de eso, va de la obra y del artista, conectado a un consumidor, del cual el experto también es responsable. Entonces, pues nada, vamos a dejarlo aquí y mañana seguimos. Mañana nos vemos igual a las 7:30, salvo, yo nunca voy a dejar de emitir a las 7:30, salvo que lo anuncie. Bueno, espero que les haya gustado, que sigan interesados en este tema y no en preguntarme cómo se pone precio a una obra, porque si no saben el valor, jamás van a poner un precio. O lo van a sobrepasar o lo van a venir abajo, porque hay que entender el valor y qué legitima ese valor. Entonces a partir de ahí podemos hablar de un precio. Pues entonces nada, espero que hayáis disfrutado, que esté todo bien. Es que no veía para abajo. Sí. Exactamente, María, se trata de esa necesidad de evolucionar y de estar presente y de que cuando no estés, ser referencia, porque los artistas que trabajan como los artistas que yo trabajo aquí con ellos deben pasar a ser un hito histórico, cultural y artístico del momento que les tocó vivir y del que llevan viviendo. Entonces vamos a seguir porque creo que estas conversaciones os va a interesar muchísimo y les va a definir muchísimas cosas. Y por otra parte todo lo demás ya está
caminando. Los bendigo y mañana más y mejor a las 7:30. Un beso muy grande. Dejé el artículo de Sandra que salió hoy en Hipermedia en la Polaca, para el que lo quiera leer. Y pues ayer también dejé la inauguración del mural con la consellera o concejala de Patrimonio Histórico y con el alcalde de Vigo, porque vamos a duplicar los 100 que ya hay. Y digo vamos, porque a pesar de que yo no comulgo en mis ideas políticas, no comulgo con este alcalde, es un alcalde que está haciendo algo que a mí me interesa. Y esa es mi política, la política que a mí me interesa, a nivel de mi entorno y lo que quiero hacer. Está promoviendo el arte. Entonces, como siempre os digo, esto no es nada personal, es un negocio. Entonces, a mí me interesa mucho participar y sobre todo esto que hacíamos así no es victoria, es Vigo va. Porque esta ciudad se tiene que convertir en el Chicago de España, porque tiene para eso. Y si él la quiere convertir y quiere ayudar, mejor que mejor. Un besito y nos vemos mañana. Exactamente, pues no, tú no tienes, no. A ti no te esperan 15 minutos de gloria, a ti te esperan 15 siglos. Así que vete preparando.